Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenido una vez más a este espacio, tu espacio de imaginación lectora. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y los libros también. Así que, buenas noches, váyanse conectando. Déjenme acomodar el volumen para que se escuche bonito. Ahí se conectó Max. Buenas noches, ya. Ya voy a arrancar el programa, así que váyanse conectando. Ya, bueno, hoy tenemos otra entrevista y eh, vamos a hablar con un escritor que estuvo con nosotros en la primera temporada de Imaginación Lectora. Eh, y me acuerdo que cuando publiqué por primera vez mi libro y tuve mi lanzamiento, yo estuve, yo era novato, era casi que estaba empezando hasta a conocer qué coño estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí conocí a Max, me acuerdo. Vi su primer libro y dije, ah, ya. Ahí conocí a Max, entonces luego el año pasado hicimos la entrevista, hablamos de su libro que ya lo voy a mostrar. Aquí está el libro de Max, que ya le voy a dar el pase. Se llama La maldición de los tiempos del diablo, firmado por él y todo, me acuerdo. Aquí tenemos a Max. Hoy entonces vamos a presentar su segundo libro, que es de esta saga, que ya nos va a dar una síntesis, un resumen de esto, ¿ya? Entonces, nada, váyanse conectando, saben que esto es un espacio abierto para los escritores, para los bookstagramers, para las editoriales, para hablar de libros, para yo pues escuchar las historias de cada uno de estos personajes que aparecen por este programa. Yo muy gusto de escucharlos, de saber de ellos, de saber cómo fue su proceso creativo. De eso trata este espacio, de eso trata Imaginación Lectora. No se les olvide que este es un programa también auspiciado por la revista New Fast, que próximamente va a venir su próximo lanzamiento de la revista. Así que vamos a estar pendientes de eso, ya de ese evento que se viene pronto. Ahí van a estar también escritores que salieron en este programa. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, te voy a dar el pase, Max, para arrancar con este programa de hoy. Ahí ya tenemos a Max, que se está conectando. Póngase cómodo, Max se está conectando para arrancar esta entrevista. Saludos a las personas, los lectores de Pues Max. Eh, ¿Me escuchas? ¿Me escucho bien? sí, sí te escucho y te veo. Perfecto. ¿Tú me ves? Sí, te veo y te escucho también. Perfecto, qué fino, porque hay personas que no me ven cuando juegan. ¿Cómo estás, Ya, Max? súper, súper bien. Estoy muy, muy contento por esta entrevista. Nuevamente ser entrevistado por ti, así que lo agradezco mucho. Y ha pasado rápido el tiempo. Sí, así es. Bastante Como rápido, que, diría yo. esto como que si hubiese sido ayer, una cosa así, pero claro, esta vez no está Melina. Creo que en la entrevista pasada, porque por allí estuve viendo y estaba Melina con nosotros. Así es. Bueno, ella manda muchos saludos. Yo sé que ella siempre está viendo esto por acá y nos manda muchos corazones a todos. Te quiero, Melina. Ajá. Bien, Max. Eh, qué rico que me puedas ver, porque en verdad hay personas que no pueden ver el live y hacemos tipo radio. Qué genial que nos podamos ver. Bien. Bueno, Max, hagamos la costumbre. Yo soy Julio Castro, soy profesor, escritor, animador de este programa. Entonces, aquí estamos y viene tu turno de presentarte delante de todos. Ya, perfecto. Mi nombre es Max S. Petricor, autor de la saga Bestia de Distanasia, y el año pasado publiqué mi segundo libro
y lo he estado promocionando durante todo este año y estoy muy contento por lo que se ha dado con esta saga. Quizás algo más que contar de mí es que, no sé, no sé qué más contar de mí más allá de que soy escritor. Eso. Que eres muy estudioso también, te gusta estudiar, leer. Ya. O sea, claro, me gusta leer mangas, me gusta ver anime, estoy al día con el anime de One Piece. Oh, ¿Qué más? Eso me estoy leyendo. Oyasumi Pum Pum, voy en el cuarto tomo y eso más que nada. Ahora ya estoy trabajando en mi tercer libro, pero eso es para más adelante, así que eso más que nada para contar de mí. ¿y la música? Tengo entendido que también te gusta la música. Sí, con respecto a la música, creo que es un tema que prefiero no tocar. Ok, ok, perfecto, te lo respeto. Vale, Max. Ahora sí, entonces empezamos con la estructura de preguntas, ¿ya? Ya, Y perfecto. vamos de nuevo a retroceder en el pasado, ¿bien? ¿Cómo nace esto de escribir en ti, Max? El tema de escribir nace desde aproximadamente como desde los 5 años por querer contar un suceso catastrófico. Siempre me imaginé estando como en una batalla, estando de un bando de los buenos, de los malos, o siendo incluso como un antihéroe. Y esta idea se fue formulando a medida que yo veía televisión, a medida que yo hacía mis propias figuritas de plasticina, tenía mi mundo imaginario hasta que llegué a los 9 10 años, que por gracias a un videojuego que hasta el día de hoy sigo jugando y lo he rejugado miles de veces, o sea, hice mi primer libro, el primer prototipo a eso de los 10 años. Primero soltando la mano y ya teniendo como 10 11 años aproximadamente, ya empecé a escribir el libro como oficial. Y claro, esto empezó más que nada como a ser como un fanfic, por decirlo así, como de este Ok, videojuego, incluyéndole mucho de los conocimientos que yo iba adquiriendo, por ejemplo, temas esotéricos, después las cosas personales que me iban ocurriendo. Y así fue como se fue dando el primer libro, y así fue como empezó estas ganas por querer escribir, por querer contar estas historias, con respecto a lo que me pasaba en mi día a día en el colegio, lo que le pasaba a otros compañeros, lo que pasaba incluso como alrededor del mundo, cosas así. vale, vale, entiendo. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado de que publicaste tu primer libro? A ver, eso fue en 2021. Ha pasado 2022, 23, 2 años y medio aproximadamente, más o menos ha pasado. Claro, lo publiqué el 21 de diciembre. Entonces, no, el 13, mentira, el 13 de diciembre. Ok, Sí, 13, del 2021. sí, sí, así es, de 2021. Ahí yo, sí, 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 así es. Y ahí lo publiqué, hice un evento, fueron 50 personas, fue apoteósico ese evento, fue maravilloso. Y después pasó aproximadamente casi 2 años y mi segundo libro, que es este que está acá, llamado La Travesía de Alonso, y por eso estoy de color café. Lo publiqué el 20 de noviembre del 2023. Ahí Ok, mira, sí se puede. está bien bonito, claro. Aquí está verde y los colores ahora, la gama de colores es marrón. Está muy Así bonito. es. Y no, y la máscara Gracias. y el diseño es súper. Ya vamos a hablar entonces. Ay, Ya, qué bonito. perfecto. Estamos de foto. Eh, Está bonito. Buenísimo, Max. No, bueno, felicitaciones. Ya tienes 2 libros. Qué fino. Como te Así digo, es, pasa rápido. Yo me acuerdo cuando contaste sobre este libro, que es fantasía, tengo entendido, si es fantasía, sí. donde salen muchos personajes, también es un libro coral, donde hay varios personajes allí, una narrativa muy, muy bien planteada. Entonces, vamos ahora sí a empezar. Y quiero entonces que hagamos un resumen del primer libro, antes de pasar al segundo. ¿De qué trata el primero? Y cómo nace entonces este segundo tomo. Si este es el tercero o el... Exacto, explícanos eso. Si Perfecto. este libro es el tercero o es el primero.
Te cuento. Ya, ahí te voy a Ok, contar. De por sí, La maldición de los tiempos del diablo trata sobre una invasión alienígena comandada por el diablo, donde los jóvenes son los que tienen que salvar a la Tierra de esta catástrofe, donde los jóvenes adquieren energía imaginaria, que es como la magia, solamente que en estos textos se llama energía imaginaria, para poder combatir contra estos alienígenas y al villano principal que vendría siendo el séptimo diablo. Una vez que yo terminé de escribir ese libro, me di cuenta de que hay un personaje muy importante en este libro y alrededor de la saga llamado Alonso, el cual no se explica de por qué Alonso adquirió sus poderes de energía imaginaria si él nunca a lo largo del libro estuvo con nosotros. Entonces, lo que yo quise hacer con este personaje es darle su propio libro, su propia explicación a cómo él adquirió sus poderes de energía imaginaria. Y de ahí en 2014, sí, en 2014, nace este libro llamado La Travesía de Alonso, inspirado como una precuela. Esto ocurre de la Travesía de Alonso unos meses antes de esta invasión alienígena. Cronológicamente hablando, la ok, Travesía de Alonso ocurre en febrero del 2012 y la Maldición de los Tiempos del Diablo empieza a ocurrir alrededor de octubre del 2012. ok, ok. Entonces, ahora la última pregunta que me hiciste, que fue si es el segundo, el tercero, que no sé qué, claro. La Maldición de los Tiempos del Diablo es el primer libro lanzado, pero es el tercero de la saga. Ya, Ok, yo sé que es muy complicado de entender hasta que estén todos publicados, eso lo tengo por más que supuesto. claro. Y el segundo libro, La Travesía de Alonso, es el segundo libro publicado y es el segundo de la saga. O Ya, sea, ya. aquí que tengo los dos libros, se puede leer dos y tres. Claro, Es, tú vas de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, primero empezaste a escribir desde el tercero al primero, así vas, en ese orden, o sea, al revés, del tercero al primero. También por la misma trama, creo yo, ¿cierto? sí, También por más la que misma por trama, sí. más que por la misma trama como tal, de por sí, Alonso tiene esta historia donde viaja a un mundo paralelo. Dentro del libro de La Maldición de los Tiempos del Diablo se menciona un mundo paralelo que es el mundo de las criaturas mágicas, criaturas fantásticas, donde hay hadas, duendes, arcontes, estirges, gigantes, elfos. Y entonces yo incluía a todos esos seres mágicos como en un mundo paralelo al cual nosotros estamos. Y se mencionará dos o tres veces aproximadamente La Maldición de los Tiempos del Diablo. Nuestro querido Alonso, ya hablando como un poquito más de como de qué trata el libro como tal, Alonso se va de vacaciones con su familia alrededor de justamente eso, del verano del 2012, enero, febrero, una fecha así estimada. Y nuestro querido Alonso, por cosas del destino, es transportado, obligado también, a viajar a este mundo. Literalmente hay un sauce donde él literalmente es succionado por el agua que tiene este sauce y llega a parar al mundo de Novcox, así es Ay, como yo qué le llamo, o Noveke. bonito. Lo ¿Mm? vi, lo vi la imagen del sauce y él como transportándose a otro lugar. Claro. Eso es justamente la imagen que quiero dar. Esto pasa en el primer capítulo y de ahí Alonso se da cuenta de que este mundo de fantasía que supuestamente iba a ser lleno de criaturas mágicas, lleno de colores y magia, se da cuenta de que no es así. Se da cuenta al momento de salir de la cueva donde llegó a parar, a esta mina de enanos que llegó a parar, se da cuenta de que el mundo estaba completamente seco, completamente devastado. Ahí le cuentan que esas criaturas mágicas no comen hace más de 50 años y solamente se mantienen vivas con la poca energía imaginaria que les queda. Entonces hay un personaje muy interesante que literalmente obliga a Alonso así como, tú vas a salvar este mundo. Y Alonso queda como, pero ¿por qué si yo no tengo nada que ver con esto? No me interesa, estoy de vacaciones con mi familia. Claro, em, tú eres el elegido. claro, sí, una cosa así. Y a él no le interesa, o sea, va- se acaba de cambiar de colegio Alonso, va a estar con compañeros nuevos y que le traigan este problema. ¿Cuánto será? Ponte tú,
10 días antes, 20 días antes de entrar a su nuevo colegio, es como Alonso no está ni ahí. Y además Alonso es una persona muy garabatera dentro del libro. Dentro del libro nos encontraremos con un lenguaje coloquial chileno eh, Oh. exagerado, Ok. exagerado. Alonso, 12 ¿Qué años, weá? ¿Qué weá? li- ¿Qué baja? li- así Ay, es. qué fino. ¿Qué va? Me imagino que dirá, ¿qué va? Yo no quiero ir a ese lugar, yo quiero vacaciones, ¿qué va? ¿Qué weá? Está bien, está bien. Eso traté de transmitir en el libro. Así que Ok, eso como a grandes rasgos de ya. noticia. No, sí, ahora sí vi el panorama y cómo estás, entonces, cómo se van formando toda esta historia, ¿no? Y también, bueno, como el antes, el después, el ahora, ¿no? Todo eso también está allí y el lector tiene que, eso es lo interesante del lector al leer tus libros, porque él tiene que armar igual su rompecabezas en su mente y decir, bueno, este personaje lo viene el otro, ah, pero aquí está, ah, bueno, pero esto se sigue así. Entonces, ¿qué te han dicho los lectores, Max, referente a lo que te estoy hablando? Una de las cosas que a mí me han mencionado es, me gustó bastante cómo narraste mucho mejor el segundo libro. Lo cual eso a mí me Sí, enorgullece porque lo que yo intento transmitir con esta saga es también el proceso del autor al momento de la escritura. Si yo el primer libro lo escribí cuando tenía 10, 11, 12 años aproximadamente, la idea es que se entienda que Alonso, el escritor, ya tenía como 14 años, ya tenía la pluma mucho más suelta y mucho más fluida. Entonces, eso es una de las cosas que me han mencionado con respecto al tema de la escritura, es mucho más descriptivo, se entiende como mucho más el tema de los escenarios, se puede imaginar mucho más, y también lo que es Alonso, el tema de los diálogos, está mucho más completo. Eso una cosa, lo otro que me han dicho es, necesito más, ya necesito el tercer libro porque necesitamos respuestas, necesitamos saber realmente qué va a pasar ahora o incluso qué pasó antes, porque la gente va a decir así como ya, entonces ahora como escribiste el tercero y el claro. segundo, me imagino que ahora vas a publicar el primero. Y ahí es cuando yo le digo a las personas, no, voy a publicar el cuarto. Entonces se van a seguir esperando el primer libro, el primer tomo, porque ese primer Está ahí. Primer escritor que yo veo que publica los libros así. Pero está mi interesante, eres creativo en ese sentido. Ya, yo hago justamente lo que no se debe hacer. Justamente eso. Rompiendo los protocolos, rompiendo las reglas. No me interesa. Yo soy como soy, punto. Así es. Confianza en ti mismo, Max. Total. Totalmente. Salud, pues. Salud, yo también estoy tomando agua. Yo también estoy tomando agua. Bien, Max. Claro, quería comentar algo de la fantasía, que siempre lo debe de tener también. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Estamos entonces aquí en este libro. El lector se sumerge en su propia realidad, pero también está el elemento de fantasía, el elemento mágico, el elemento de la imaginación donde te transportas pues a otros universos, donde uno conoce otras dimensiones. Y en tu libro está ese elemento clave allí, ¿no? Vemos como por ejemplo referencias a J.K. Rowling, tenemos a Narnia también, Lewis, también tenemos Percy Jackson. Son varios ejemplos pues de la fantasía clásica, porque ahorita acabo de nombrar autores clásicos, que escribían pues así. Entonces, en tu libro está ese elemento, ese toque de la fantasía que está súper genial y creativo. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuál fue tu dificultad a la hora de escribir este segundo libro? Mira, la dificultad cuando lo escribí, distinto a cuando yo lo transcribí, porque yo escribo todo a mano. Entonces, cuando yo escribí este libro, la dificultad era estar en el colegio. De por sí, el personaje de Alonso es alguien que probablemente existe. Entonces tratar de reunir todos los elementos de esta persona y llevarlos a cómo él podría enfrentarse no a un mundo real, enfrentarse a un mundo de fantasía, qué reacciones él podría tener. Literalmente fue estudiar a esta persona para saber qué comportamiento pudo haber tenido bajo estas situaciones.
Entonces fue un trabajo como bastante difícil cuando tenía como 14 años, donde realmente me enfoqué más en como narrar sobre él, por decirlo así, y después yo me di cuenta de que intenté de hacer algo que no resultó del todo. Entonces ese libro, claro, yo lo escribí, me demoré un año en escribirlo, en ese entonces. Después, cuando yo empecé a transcribirlo, resulta que me di cuenta de que este mundo, ahora que yo ya estoy escribiendo mi quinto libro, ya la saga está casi completa en cuanto a escritura, no en cuanto a publicación, Ok, resulta que este libro le faltaban muchas cosas y como era un libro pequeño y solamente hablaba de Alonso, necesitaba incluirle más códigos, más secretos, necesitaba incluirle em, como personajes que fueran más dispares, como reestructurar todo este universo. Al principio, claro, cuando yo lo escribí, yo dije, ok, no sirve de nada de que, por ejemplo, quizás Alonso quiera salvar un mundo donde está como todo colorido, donde como que el villano al fin y al cabo como que no está haciendo nada. Entonces ahí yo dije ya, al momento de transcribirlo, este mundo va a estar devastado, no han comido como por 50 años. Em, y además de eso, a Alonso tuve que estudiar, volver a estudiar, por ejemplo, personas, por ejemplo, raperos, escuchar así como más rap, el tema de la gesticulación de las personas, el tema de cómo se coloca la mano en los bolsillos, cómo interactúan con las manos, el tipo de la vestimenta, la situación socioeconómica también. Tuve que también estudiar, por ejemplo, me leí un cómic, no me acuerdo cuál era el cómic, y literalmente era un cómic que hablaba de la pasta base. Yo sé que no oh, tiene nada que ver, pero era como irse al extremo para llegar como a un equilibrio. claro, ¿Cachai? que En- estabas descubriendo a Alonso. O sea, estabas en la propia investigación que hiciste como escritor, querías descubrir a Alonso y al mundo de Alonso. claro, de alguna manera sí, porque como cuando yo lo escribí a como después lo transcribí, cambiaron bastantes cosas que fue para bien, para el bien de la saga. Entonces, yo creo que lo más difícil fue la transcripción. Creo que hasta el momento, como llevo dos libros, esta ha sido la transcripción donde más tuve que colocar la esencia de Alonso, donde se diera a entender de que este chico como que le gusta grafitear, como que a sus 12 años ya fuma cigarro, ya fuma pito. Quiero dar a entender esa esencia y a mí la gente me ha dado a entender, la gente que ya se ha leído este libro, me ha dicho así como, pude sentirlo, sentía como escuchaba rap en mi cabeza mientras leía el libro, y yo como, "Oh, lo logré, qué maravilla". El rap, imagínate, ok. O sea, una cosa urbana con la fantasía mezclada con la cultura también chile, o sea, ok, súper creativo. Sí, sí, más que nada como el personaje, propiamente tal. Al personaje quise hacerlo muy, muy chileno. Muy, muy chileno. O sea, incluso hay una escena donde, tanto al principio del libro como al final del libro, donde cuando se van de vacaciones, literalmente le pide 1.000 pesos, porque en ese entonces traté de investigar de que el 2012 en las Copec los completos costaban 9,90. Traté de investigarlo y parece que es real, parece. Hice también una investigación así como de mercado para saber si en la Copec en el 2012 los completos costaban 9,90. Después, claro, al final del libro, cuando ya se está yendo a su primer día de colegio junto con su hermano, mencionar que Alonso tiene un hermano, literalmente así como que le pide, así como, oye, ¿por qué no me das unas monedas? Nos vamos comiendo el completo en la micro, que no sé qué, que vamos tarde al colegio. ¿Cachai? Entonces, como tratar de esos elementos traté Algo de colocar. coloquial, muy bien, claro, muy bonito. Y me digo, eso ahí nace la inspiración mucho más y ahí los personajes se liberan de gran manera. Entonces, y es un sentido nacional y de pertenencia que le da ese sello a tu libro, a tu historia. Así que atrapas de una manera. Sí, 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 sí. Mira, Max, ok. Seguimos entonces con el proceso creativo, ya estamos hablando del proceso, claro, la dificultad también estuvo el tema de la investigación, o sea, señores, nosotros no escribimos y ya, nosotros investigamos también. Entonces, Mm. es todo un trabajo, lo que está aquí explicando más de todo su proceso. Ahora, entonces, este libro, el segundo, es también escrito omnisciente, o le cambiaste la voz, primera persona, Es tercera persona. Es tercera tercera persona, persona este libro. omnisciente. Listo. Sí, sí. Justamente porque no quería como que se desordenara como la saga en el sentido de que, claro, que se diera a entender de que cuando hablo en primera persona estoy hablando del personaje de Max,
o sea el narrador, o sea el autor. Y oh, Aquí creo estoy, que aquí creo que estoy. se pausó, No, no, aquí ¿sí? estoy. Ahora sí se ve. Sí, Es que sí, a creo que veces sí. Claro, me pasa a veces el celular me pide actualizarlo y se me pasa la pantalla y agarré y ya, y se vio. Sí, sí, ya, aquí estoy. ¿Me ves, no? sí, te veo y te escucho. Listo. Ajá, Pero estamos hablando de la de tercera persona, de por qué quisiste dejarlo así. claro, vuelvo a comentar, quise dar a entender en la saga de que el personaje de Max, que también es el narrador y también es el autor, se diera a entender como que él es primera persona y cuando yo hablo de otros personajes, no hablar desde la perspectiva de ellos, hablar desde la perspectiva del narrador y del autor. No así de la perspectiva del personaje de Max. Eso. Entonces, Ok, por eso que Alonso estuviera en tercera persona, cosa de darle como una perspectiva mucho más de afuera, no entrar tanto como en sus sentimientos, a pesar de que se dieran a entender que sentía, que estaba enojado, que tenía hambre, que sentía sudor en la espalda, está que bien. cosas así. Y así no está el tema de abrumar al lector con tantos cambios también, entonces está bien que lo hayas dejado así. Ujú. Eh, Bien, Max, entonces ahora, sigue siendo escaleta, mapa, mixto, yo creo que tú eres mixto, total. Es decir, ¿En qué? es decir, cuando escribes el libro, tú te pones a hacer una escaleta, un esquema, una estructura, o eres brújula, es decir, escribes por inspiración. Ambas. Ambas, sí, mixto, totalmente. Sí. Sí, tengo ciertas ideas, tengo cierta estructura y al mismo tiempo resulta que todo fue en base a la marcha, en base, como tú bien dijiste, en base a brújula. Creo que justamente la saga se fue dando de a poco, no fue como, oh, voy a hacer una saga. Primero fue como, voy a hacer un libro. Ok, lo hice. Ah, pero es que esto necesita una explicación. Ya, le voy a hacer una precuela, La Travesía de Alonso. Y después dije, ah, pero los personajes deberían continuar. Ya, una secuela. Después me fui nuevamente para atrás y después nuevamente para adelante y así. Todo el rato. Y sé que mientras estabas escribiendo, estabas estudiando también, ¿cierto? Sí, Sí. sí, bastante. Tuve que incluso buscar nombres de criaturas en este libro de la travesía de Alonso, de criaturas mágicas. Por ejemplo, yo no quería como utilizar, por ejemplo, el nombre de ángeles, coloquialmente como se les conoce, que son estos como humanoides, no estos ángeles como bíblicos, por decirlo así, las ruedas con 1000 ojos, no. Hablo de estos ángeles que siempre fueron representados como divinidades, como con cuerpos maravillosos, con alas. Yo no quería dar el nombre de ángeles, entonces investigué que tienen como un sinónimo que se les llama arcontes, que también Ok, son como seres humanoides que tienen alas. Y los arcontes son personajes bastante importantes a lo largo de como de toda esta saga, por decirlo de alguna manera. Aparte de eso, también me gustó mucho encontrar a unas criaturas que se llaman estirgues, que los estirgues son como criaturas que chupan sangre y tienen como es el pico como alargado y tienen también pueden tener como alas y parecen como zancudos, pero son como grandes. ya, sí, Y y son sí los vi. malos, por decirlo así. ¿Mm? Sí, sí. Oh, mira, ya. Bien. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Mira, de este libro puedo decir que tengo dos personajes favoritos, netamente porque, a ver, los conozco y porque son entre comillas los principales. Más que nada, mi personaje favorito es el personaje principal, es Alonso, porque pude transmitir la esencia de Alonso o de lo que yo recuerdo de Alonso. Entonces, estoy muy contento con lo que logré con el personaje, también con lo que el personaje también logró en esta revisión del libro, a cómo yo lo tenía escrito, a cómo terminó siendo ya después publicado. Entonces, ese es como mi primer, entre comillas, como personaje favorito que está a la par de mi querido Loco Esteban, que Loco Ok. Esteban es un personaje que ha aparecido a lo largo de ambos libros y es un personaje todavía muy misterioso. Para la gente que no conozca a Loco Esteban, tengo una tarjeta de él, de Loco Esteban.
Ajá, ajá, yo sabía que parecía que es como mago. Sí, es como, tiene como una estética como entre sombrerero loco, por decirlo así, como de mago, pero es un personaje Ujú. ultra misterioso y poderoso y que todavía no se dice nada de él. Más que nada, esos son como mis personajes favoritos de este libro. Vale, vale. ¿Qué te iba me quedé en Alonso, estaba pensando también a la vez en Alonso, que tú me habías dicho que este personaje existe. Este personaje que existe, leyó los libros, leyó su personaje. Mira, te voy a ser muy sincero, muy sincero, y yo creo que la gente que me conoce ya sabe esto. Yo la última vez que yo vi a Alonso habrá sido el 2016 en una botillería. Pero antes de eso, literalmente yo era, entre comillas, compañero de él en el colegio y esto fue hasta 2014. En 2015 a mí me cambiaron de colegio. Entonces ahí yo dejé de ver a Alonso. Alonso, yo creo y creo dar fe de que él tiene conocimiento de esto, de que él tiene conocimiento de que yo Claro, escribo estos libros donde él aparece como personaje, incluso en este libro ahora es, ¿cómo se llama esto? Personaje principal. Tengo entendido, su hermano a mí me sigue en Instagram y que él está al tanto de todo esto. Ahora yo no sé si le habrá informado su hermano. te aparece como Eso más. título. Mira, tienes un título, Alonso. Wow. No tengo ni idea si él, no creo que se haya leído, y en caso de que se haya leído, yo creo que incluso le hizo un favor al hacerle un personaje tan bacán, un personaje tan poderoso, yo creo que diría así como, oh, wow, me veo bien en estos libros. Está bien, total. Me encanta. Ya, ya. Yo sí, no, deben saber, sí o sí, si algo, si tuvieron contacto y eso, y el tiempo dirá las cosas, ¿no? Pero seguramente te lo va a leer muy pronto, uno nunca sabe en esta vida qué sorpresas nos da el Dios y el universo, ¿no? Bueno, ajá, me quedé pegado en Alonso, ya va. Y entonces ya Max arma todo este libro, este, fantasía, estoy haciendo una síntesis, él escribe entonces omnisciente, tenemos bastantes elementos de la realidad, la fantasía, un personaje también muy, que es como el alma de la fiesta, que es como el personaje favorito de Max, que es como un mago con sombrero y él acaba de mostrar las imágenes. Ahora, tú, esto lo publicaste entonces con Percet. ¿Sigues con Percet? Yo ¿Cierto? sigo, Ediciones Percet. yo Ok, sigo sí. con, Sigue con Percet. sí, Ok, sigues pero, con Percet, muy bien. pero yo todos mis libros los publico de forma independiente. Ok, ok. Ya auto, o sea, no puedo decir autopublicado entonces, porque igual estás con Percet. Sí, así es. Independiente. Ok. Así Vale, es. vale. Exacto. Bien, Max. eh, ¿Cómo fue el proceso de edición? Te cuento. El proceso de edición como tal, de por sí el 2023 en lo personal fue un año muy complicado, muy difícil, en donde, claro, yo trabajo con mi editora codo a codo para editar estos libros. Y claro, yo viví situaciones el año pasado que fueron muy complicadas, bastante diría yo. Entonces, teniendo toda esta dinámica personal y tratando de sacar este libro a flote, creo que fue, wow, fue muy complicado, muy complicado este proceso de edición por las cosas personales que yo estaba pasando en mi día a día. Pero creo que se logró un trabajo bastante bueno, se logró el objetivo dentro de todo. Ahora, a ver, dándote unos detalles que ya son como ultra, hiper, mega milimétricos, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues la maquetación, ¿cachai? Mira, en estos minutos no encuentro, pero por ejemplo, no sé, pues habrán quedado en algunas páginas, aquí por ejemplo no se nota, ya, pero por ejemplo, no sé, pues un ejemplo, aquí quedaba solamente una línea y un punto, ¿cachai?
En este caso no es así porque ya hay tres líneas, pero hay algunas páginas donde quedó así por el tema de la compaginación, netamente porque estábamos ya cortos de tiempo, porque sí o sí yo quería publicarlo el 20 de noviembre. Entonces, pero esos como detalles que son, pero ya, con pinzas. Pero dentro de todo, en estos minutos no he encontrado ninguna falta de ortografía, no he encontrado ninguna redundancia, o sea, como el trabajo de por sí con la editora es impecable, yo se lo agradezco mucho a la Hilda. Y claro, ya después fue como el tema de la maquetación que tuvo que ser todo en, a ver, ¿cuánto nos habremos demorado? ¿3 días aproximadamente? Tres Tres días días. así, todo rápido. Ya, ¿Mm? discúlpame, ¿es la misma editora del primer libro, de los libros que has publicado? Ok. Sí, la misma editora. Ay, qué bonito. Trabajo en equipo, Sí, o sea, fiel a ti. Vamos con el sí. segundo, vamos con el tercero, Max, vamos. Claro, ya se conoce el universo, ya se conoce, entonces, ya, no, pero se logró. O sea, sí, con todas las olas que tuviste, altas y bajas, lograste tu objetivo. ¿Y por qué el 20 de noviembre? Porque el 20 de noviembre es el cumpleaños de Alonso. Alonso, cumples año el 20 de noviembre, Alonso. Ya tengo misterio, ya tengo intriga de saber quién es Alonso. Está bien, muy bien, Max. El 20 de noviembre me callaste, porque el 20 de noviembre, Julio, cumple Alonso. Está bien. Bien, más ojalá que Alonso vea este like. ¡Saludos, Alonso! Bien. Ay, Max. Bueno, otra vez, salud por Alonso. Eso, salud por Alonso. Bien, bien. Ah, entonces, bueno. Ahora el boceto de la ilustración, aquí sí puedes mostrar tu portada con más detalle. Tú fuiste ¿por qué el rostro de Alonso? O sea, ¿por qué el rostro? Te ¿Cómo, cuento. cómo fue el boceto? O sea, ¿cómo fue la idea del boceto y los colores? Eso es lo que me llama la atención. Ya, te cuento. De por sí yo tengo la idea de que tenga toda esta saga como una estética, muy entre comillas, en donde cada libro esté como, ya, el nombre del autor, por decirlo así, el título del libro, abajo está el título de la saga que se llama Bestia de Distanasia. Y, ¿cómo se llama esto? Y un rostro. La idea es que principalmente esté un rostro que vendría representando como, no sé si el personaje principal, pero como entre comillas lo importante del libro, como entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en La Maldición de los Tiempos del Diablo, el personaje que aparece acá es el villano principal, que para las personas que ya se leyeron el libro es Solrak. Y claro, Solrak, yo tampoco le doy una explicación ni nada. Ahí también es un misterio de quién es Solrak, de por qué hace lo que hace. Bueno, también quiero dejar entendido de que el villano de La Travesía de Alonso, que es una precuela, también es Solrak. Entonces, Ok. voy uniendo algunos cabos, algunas cosas. Además de eso, se me ocurrió esta estética de como colocar rostros que representaran como a los libros. No sé por qué, siéndote muy sincero, esto vino 2020, 2020 más o menos vino esta idea. Vino esta idea después ¿cómo se llama esto? Después de que yo no sabía cómo iban a ser las portadas de mis libros. Después de que yo sufrí la estafa con la editorial, resulta que, y haberme entregado una portada, pero que no representaba nada lo que era el libro, resulta que yo intenté de idear estas ideas y apareció como ya voy a colocar el rostro de Solrak, por decirlo así, detrás va a estar como este como planeta, por decirlo así, como infectado de estos alienígenas, que se ven como ciudades, personas gritando, cosas así. Y claro, quise representar, por decirlo así, como este como círculo que hay acá detrás de Alonso, que vendría representando como este mundo de Noxcox que está seco, Sí. que está sin a eso quiero llegar como con la estética de estos libros, más que nada que sean como rostros, por decirlo así, que al fin y al cabo estén mirando hacia el frente. Eso, y en Y cuanto a los colores, ¿ah? ya. No, 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 sí, no, sí, Así. termina la idea. Y en cuanto a los colores, por ejemplo, el color verde del primer libro es con respecto a los alienígenas, el color café representa más que nada lo seco que está este mundo, el mundo de Novcox, representa también el tema de la madera, porque a Alonso le encargan plantar unas semillas de marihuana en el mundo de Novcox Ok. para que esto se transforme en grandes ramas, entonces representa como todo eso, más que nada como esta naturaleza seca.
Eso, eso es más que nada como la decisión artística que yo tomé y mandé a hacer este dibujo con la misma chica que me hace las tarjetas de los La personajes. ilustradora. Sí, Claro, la ilustradora. Es hermosísima las tarjetas. Vamos a mostrar un poquito las tarjetas. a ver, aquí tengo justamente los 10 personajes. Y tengo ahí las Mira tarjetas. eso. ¡Ay, qué bonito! Provoca tener hasta un álbum y con todas pegaditas así, como un álbum de esas de colección. Sí, sí, no, no, sí, o sea, estoy ideando varias cosas que puedo hacer como con estas tarjetas. Ay, Entonces, me aquí aparece, encanta, parecen cartitas mágicas. sí, y ahí está nuestro querido Loco Hasta Esteban, juego y de ahí está. mesa, Max. ¡Ay, qué maravilla! No, mira, estaba Así que, recordando ahorita, o sea, ujú, terminando la idea de cómo fue entonces la ilustración, el concepto de portadas de esta saga. Me acuerdo que a mí me llamó la atención el libro, cuando te conocí por primera vez la portada, a mí me llamó la atención. Y ujú, obviamente, cuando ya tú me explicas de qué trata el libro y das una primicia y que es una realidad con otro paralelo de otros mundos, y veo entonces la cabeza así como metida, por ejemplo, en la primera, aparece una cabeza igual dentro de esto como un universo, ¿ves? Y él está ajá, dentro igual, entonces Alonso, en Alonso se ve más, obviamente porque es un ser humano, no es un ser místico o fantasioso. Entonces en Alonso se ve más, como descubriendo exacto. ese mundo seco que tú estás describiendo, está interesante obviamente el concepto y lo dice todo lo que es la trama, ya, vale. Incluso, al principio, cuando yo lancé el libro, un amigo me dijo, parece mucho como un premio. Cuando los animales les colocan así como en la pared las Claro, cabezas. uy, eso sí más, sí, eso sí más tétrico, pero sí, sí lo vi así, bueno, pero está bien. Eso como va, ¿no? Ajá. Bien, Max. Entonces, el tiempo de escritura de este libro fue cuánto, entonces, más o menos, el estimado de cuánto te demoraste en escribir el de Alonso. De escritura fue un año y de transcripción también fue un año. O sea, en total fueron 2 años entre escribir y transcribir, Ok, traspasándolo a computador. ok, Ese ok. fue el de escritura. Y ¿Cómo después fue? pasé, dímelo, cuéntame. No, o sea, no, no, que, termina tu idea, te iba a hacer otra pregunta, pero no Ah, termina la idea. después, claro, fue un año de edición. Ok, Entonces, claro, para lanzar este libro fueron en total, por decirlo así, como 3 años en todo el proceso. listo, Eso. bien. Eh, ¿Cómo fue entonces este segundo lanzamiento del libro? Vamos entonces al lanzamiento del libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese? ¿Dónde? Mira, fue un poco complicado, justamente por lo que yo te comentaba de que había ocurrido situaciones en mi vida que fueron difíciles, de bastante dificultad. Entonces tuve que conseguirme un computador, en este caso el computador de mi pareja, para hacer el video, que es el video que yo proyecto cuando yo estoy hablando en la presentación, porque en mi computador no daba para todo el video, para editar un video de 1 hora donde muestro literalmente como música, por decirlo así, como letras de canciones e imágenes de más que nada como de mi pasado. Entonces, el computador no daba, entonces esa fue como la primera dificultad. Después me conseguí un lugar en una semana y tuve que dar las invitaciones, decirle a la gente esto se va a publicar el 20 de noviembre, el 20 de noviembre. El libro, si no mal recuerdo, llegó aproximadamente como 5 días antes del lanzamiento. Literalmente recuerdo muy bien. Yo lancé la travesía de Alonso un día después de la Filsa, que la Filsa terminó un 19 de noviembre y yo esto lo publiqué el 20 de noviembre. Ok. Y me dijeron, pero ¿por qué no lo Vale. publicas antes? Que no sé qué. Y yo les dije, no, voy a publicarlo un 20 de El noviembre. 20 de noviembre. Fue un día lunes, un día lunes a eso de las 5 de la tarde, donde nadie puede asistir un día lunes a las 5 de la tarde. Y aún así tuve público, Ah, tuve claro. alrededor, sí, de 30 personas, lo cual fue obviamente mucho menor que la vez anterior. No me importa, yo presenté como tuve que presentar, fue un evento, me gustó, creo que recuerdo más este segundo evento en solitario, quiero decir, más que
el primero, más que el primero, donde el primero eran tantas emociones juntas que ya llegó un punto en donde me despersonalicé y ya no recuerdo haber Normalmente estado. nos pasa, sí. Claro. Y en esta segunda ocasión creo que todavía recordar con cariño, mirar al público, molestar al público también, reírme, sentirme enojado también, decir todo lo que tenía que decir con Alonso, que al fin y al cabo no tenía mucho que decir de él en una hora. Entonces, empezaba a hablar más que nada del proceso, de cómo fue la escritura y todo lo que yo narro en las notas de autor, en las notas de autor de este segundo libro, que es la segunda Sí. parte, más que nada así que fue un lanzamiento muy bonito, tuve ventas, y después, claro, en honor a Alonso, después me fui a carretera a una plaza, a tomar a una plaza, y eso fue como Eso. Está eso bien. fue maravilloso. Yo vi, yo vi la cuestión por Instagram, o sea, vi que estabas allí, parecía también como una ponencia, ¿no? Y fue muy profesional también. Me imagino que tuviste mucha libertad de decir y hablar todo lo que hay con los lectores. Entonces, sí, sí lo vi. Y con lo que, como tú lo cuentas, se ve que fue así. Sí, sí, no, yo lo pasé muy, muy bien. Fue increíble, de verdad que sí. Máximo, yo no te he preguntado esto, creo que en el primer libro no te lo pregunté, no recuerdo, pero ¿tú tienes lectores beta? ¿Lectores beta? Mm, sí y no. Sí y no. Porque ¿A qué? cuéntame de eso. Mira, lo que pasa es que de por sí, yo tengo como un grupo de amigos donde de repente nos reunimos a tomarnos una cosita, fumarnos una cosita, ellos, por ejemplo, me leen sus poemas o me leen sus textos y yo leo parte de lo que estoy transcribiendo o incluso de lo que estoy escribiendo en el quinto libro. Entonces, como, esos son como entre comillas mis lectores beta. Ahora también tengo como una lectora beta que tampoco es como oficial oficial, que vendría siendo mi querida Mayito, que es la hermana de mi directora, de la directora de la editorial. Y ella, yo recuerdo que para la travesía de Alonso yo le pasé el libro antes de que lo editáramos con la Hilda, que es mi editora. Entonces, desde ahí que le encantó, después me compró el libro, me dijo que amo en la travesía de Alonso. Justamente una de las cosas que nosotros comentamos, por ejemplo, con la Mayito, que yo tuve ahora lanzamiento en Antofagasta hace muy poco en la Filsic, que nosotros como que nos compenetramos tan bien que literalmente el conversatorio fluye, 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 y hablamos de esto y de repente nos vamos para un lado y de repente no, es que tenemos que volver a Alonso, estamos hablando de Alonso, no estamos hablando de la literatura, pasamos todo el... Entonces, Alonso parece el innombrable de Puerto Pasaporte Alonso. sí, literalmente. Pero ella podría considerarla, entre comillas, también otra lectora beta, pero ahora sí, como tú lo estás preguntando, no, no tengo lectores beta. Ah, ya. No, pero o sea, sí, sí, o sea, has agarrado ideas de tu grupo, de tus más allegados, pues, cuando toman y ahí surgen ideas, surgen inspiraciones igual. Y está bien. O sea, más inspiración y ideas también surgen críticas de parte de tu gente allegada. Entonces, Em, eso es importante igual. o sea, sí, yo creo que más que como que hacernos críticas constructivas o incluso también pueden ser destructivas, incluso, realmente como que no apelamos a eso más que nada. Como que más que nada apelamos solamente como a escucharnos, más que como decir cosas, y mira, yo creo que podrías darle más énfasis a esto, cosa que obviamente ha pasado, obviamente lo hemos hecho, y está súper bien, pero es más que nada como escucharnos mientras estamos borrachos. Entonces como que... Y ahí surge la musa, la cosa, yo, la musa, Julio, la musa. Bien, la inspiración. Bien, Max, bien. Ah, ya se estamos finalizando el programa. Y antes de hacerte la última pregunta, véndenos tu libro. ¿Dónde podemos conseguir tus dos libros? Mira, te cuento, a mí me pueden contactar a través de mi Instagram en max-s.petricor, que justamente me imagino que aparece el Instagram al lado de Imaginación Lectora en este en vivo. O también la otra posibilidad que tienen es @ediciones.ferce o es guión bajo ferce. O yo siempre me acuerdo, yo creo que esto lo está viendo mi directora y me va a retar. Sí, Pero incluso voy a dar ese espacio ya. Mira, aquí está. Fiorella sí, Fercé.
Aquí ya dice, denúncialo, me imagino que es Alonso. Ah, Denunciado, Max, jajaja, aquí está, saludos, Fiore. Aquí está también Morgan, la revelación del día. Acá tiene, aquí la gente, claro, aquí están. Saluditos a todos los que nos están viendo. Bien, es ajá, ahora sí, seguimos con la venta. Entonces, no te aquí preocupes. está. Mira, lo pueden encontrar, claro, a través de mi Instagram, max-s.petricor, me contactan y yo literalmente hago envíos, y si son de otra parte de Santiago, pues yo puedo viajar a Santiago, nos podemos juntar así como, hola, aquí tienes mi libro, pum. O la otra posibilidad es a través del Instagram de la editorial, que es Ediciones Ferse, ediciones, no me acuerdo si ediciones.ferse, ediciones-ferse, no me acuerdo cómo era, Perfecto. pero sí. Sí, Ediciones Ferse. A través de esos dos medios nos pueden contactar para adquirir mi segundo libro de La Travesía de Alonso, o también La Maldición de los Tiempos del Diablo, o ambos libros también, si gustan. Ahí está el Fiore. Y aquí estoy risa y risa con madre. Me encantan las historias de Alonso. Miren, Max, eh, ahí está, ediciones Piso Merced, gracias, Fiore. Mira, lo voy a poner, lo voy a. Ya va, Ediciones ya bajo, tengo que fijar el comentario. Ya va, es, ahí está. edición- Fijado. es, ediciones per se, eso era, muchas gracias. Bien, Max. Ay, Dios mío, aquí lo estamos pasando bonito. Mira, Max. Ajá, ahora sí, vamos a concentrarnos y un momento de silencio, siempre digo yo en este momento. Bien, y te pregunto, ¿qué consejo le das a todas estas personas que quieren escribir por primera vez? Eh, Creo que el consejo que les puedo dar es que se atrevan a escribir así como yo pude hacerlo, bajo todas las adversidades que tuve que pasar como adolescente estando en el colegio, mencionando que, claro, estaba incluso en el conservatorio en ese entonces, teniendo que literalmente esconder lo que yo era muchas veces y me refugiaba en la escritura. Creo que hay mucha gente alrededor de Chile, del mundo, de Latinoamérica, que se refugian en las letras y que se atrevan a contar sus sentimientos, se atrevan a contar sus historias, se atrevan a poder sacar eso que tienen dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su cabeza. Porque creo que escribir es algo muy bonito, más allá de algo profesional, algo que también podrían considerar que es difícil. Es un camino que está lleno de experiencias de todo tipo, pero yo el consejo que les doy es que se atrevan a hacerlo, a asesorarse también, que se asesoren muy bien también si quieren trabajar de solo, si quieren trabajar con editorial, siempre pregunten a escritores si, por ejemplo, van a una feria que no tengan miedo de preguntar a escritores, a editoriales, así como, "Oh, mira, quiero publicar un libro, quiero esto, otro". Por ejemplo, haciendo ya promoción, por decirlo así, la editorial siempre está agradecida de contactar con de nuevos escritores para leer los manuscritos. Damos también un semillero de creación donde literalmente podemos ayudar a niños, jóvenes, adultos a escribir su primer libro. Atrévanse, porque hoy en día las posibilidades son mucho más que hace 20 años, incluso hace 10 años atrás. Las posibilidades están de escribir, venzan la timidez. Así se dice, vencer la timidez. Sí, eso. Sí, el miedo, en todo caso también, ¿no? Los nervios, el miedo también a arriesgarse. Así. Gracias, Omar, lo dijiste muy bonito, muy bien. También, obviamente, la confianza en uno mismo, un lápiz, y de hecho, más se escribe a papel. Él escribe a papel. Un lápiz, un papel. Mi papá me decía a mí, Julio, lo que para escribir necesita es un lápiz y una hoja. Ya, papá, fácil. O si no, un notebook, pues también, el que no le gusta escribir a mano. Oh, está en el celular, míralo. Oh, y después solo pasa a la computadora. ¡Oh, Sí. Dios! Bueno, aquí tiene un ejemplo. Tal cual de lo que él dijo, ahí está la acción y el riesgo de escribir y dejarse llevar por la música y la imaginación lectora.
Bueno, Así ahora es. sí estamos despedidos, Max. Muchas gracias, Mao, otra vez por la invitación, por esta rica historia, por hablarnos de tus libros, por tenerte otra vez aquí. Corazones, no sé si me quieres decir algo más. Muchas gracias, te agradezco mucho por la instancia, por hacer esta entrevista. Siempre agradezco este tipo de instancias, te lo agradezco también personalmente a ti. Así que muy agradecido con esta nueva experiencia que acabo de adquirir. No, bueno, gracias a ti. Sé que se vienen proyectos, se vienen más de los libros de Max. Se me olvidó preguntarte eso, pero sé que se vienen, así que es obvio. Se viene más historia de Max, mucho más historias interesantes. Y sé que, sí te quiero preguntar, ¿estás escribiendo otro género, otra historia que no tenga nada que ver con la saga o estás dedicado ahorita en la saga? Solamente a la saga, solamente a Buenísimo. eso. Ok, entonces ya lo saben, se viene más de Max. Eso. Nada, ahora sí, estamos despedidos. Gracias a todos. Gracias, Flora, por estar aquí conectado con nosotros. Gracias a todos. Nos estamos viendo en el próximo programa de Imaginación Lectora. Cuídense. Chao, chao.